Bien, ya estamos en el último video. Yo espero, porque todavía no he trabajado con Daniel y creo que voy a tener que dejar Daniel para la autoría. Bien, vamos a continuar, hermanos. ¿Cómo están? Dios te bendiga grandemente. En el video anterior, yo trabajé con Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y comencé con el contexto. ¿Ok? Trabajé con el contexto. ¿Ok? Entonces, Pablo les está enseñando a la iglesia a distinguir. Escuchen bien, listen, presten atención. Pablo le está enseñando a la iglesia a distinguir la diferencia entre la venida de Cristo en cuanto a la plenitud de los gentiles que tenía que ver con el arrebatamiento, ¿verdad? Y comparándolo con la segunda venida de Cristo. Y si leemos bien el contexto del capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses, de la segunda carta, del capítulo 2 de la segunda carta, en el capítulo 1 de la segunda carta, versículo 1 en adelante, que se lo voy a parafrasear, en palabras cortas. Dice Pablo en cuanto a la iglesia, que la iglesia pasa por persecuciones o tribulaciones, pero que esas tribulaciones y persecuciones que la iglesia pasa, dice Pablo que son tribulaciones a causa del evangelio, tribulaciones de la vida cotidiana. Ay, se enfermó mi hijo, ay, se enfermó mi mamá. Todo eso son tribulaciones, momentos difíciles que la iglesia pasa. Pero Pablo dice más adelante, comenzando el versículo 6 en adelante, que va a haber una tribulación fuerte, grave. Y esa tribulación va a pasar lo que nunca creyeron en Cristo. Que lo que no creyeron, acuérdense bien, que la única forma que tú le veas la cara al anticristo es si tú no creíste. Es si tú no creíste, es la forma, ¿tú me entiendes? Entonces, dice el versículo 6 y 7, dice Pablo, que se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder. Cuando Pablo habla en la primera carta de Tesalonicenses, en cuanto al arrebatamiento, ahí no va a haber ángeles. Ahí no va a haber ángeles. Pero aquí Pablo está mencionando ángeles. Ángeles. ¿Tú me entiendes? Que está aquí hablando Pablo de un tiempo futuro, que no es el arrebatamiento de la iglesia. Tiene que ver con el tiempo de la segunda venida de Cristo y en el tiempo de la tribulación para que Dios pague por mal o castigue a los que no obedecieron el evangelio de Cristo. ¿Ok? Eso es lo que Pablo está hablando aquí. Pero entonces, si continuamos con el capítulo 2, que ya yo se lo hablé, en el video anterior, ya yo le hablé un poquito en el capítulo 2, que es el contexto. Entonces, ahora vamos a continuar en este video para trabajar con la apostasía directamente. Gloria a Dios, ¿qué te parece? Bien. Cuando dice en el versículo 3, capítulo 2, versículo 3, nadie les engañe en ninguna manera. ¿Por qué tú crees que Pablo dice que nadie te engañe? Pues por lo que yo les estaba diciendo. Porque había muchos falsos maestros diciéndole a las iglesias que el arrebatamiento ya llegó. O que el día de la ira de Dios ya llegó. Entonces estaban atribulando a la iglesia. Y Pablo le dice, no se dejen atribular. Imagínate que llegue un ministro, que llegue un hermano y le diga a usted
usted sí pasará por la gran tribulación. Vamos a conocer, pues, cómo tú te sientes. Porque la gran tribulación son para aquellos incrédulos que no han creído. Eso es una falta de respeto para la iglesia que es santificada. Que te digan a ti que tú estarás en el tiempo del anticristo y que tú conocerás al anticristo. Es una falta de respeto para la iglesia que es santa. Santa en Cristo Jesús, que estamos esperando el día del día de la reunión con Cristo en el cielo. Ahora sigan escuchando. Dice el versículo 3. Nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, en el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Ya aquí Pablo está dando un mensaje más futuro en cuanto a la venida de Cristo en el tiempo futuro, en el tiempo del juicio, para traer juicio, para traer la guerra y sobre todo cuando se está hablando de el anticristo, el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ahora escuchen bien. Versículo 3. Dice Pablo, él no va a venir todavía. En otras palabras, lo que está Pablo queriendo decir, que todavía los juicios o la ira de Dios todavía no terminará todos los juicios completos. Todavía Cristo no vendrá a establecer su reinado con los judíos en el milenio sin que antes se manifieste la apostasía. Ahora presten atención porque voy a hablar de apostasía. Primero que nada, Pablo define la apostasía de la iglesia como aquellas iglesias que son frías, bien igualitas a lo que Juan habla en Apocalipsis. Esa iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea en Apocalipsis es un reflejo de lo que es hoy en día en los tiempos finales en cuanto al tema de la apostasía. Vamos a buscar Apocalipsis. Apocalipsis. Dice Apocalipsis 3, comenzando el 14 en adelante. Escribe el ángel a la iglesia en Laodicea. He aquí el amén, el testimonio, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Aunque muchas iglesias digan, yo estoy lleno de la unción de Dios y tiro mantos ungidos, el manto ungido está frío. Eso no significa que está ungido. Quiero que quede claro eso. ¿Está claro? Bien. Estoy poniendo ejemplo. Dice, por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, yo te vomitaré. ¿Qué significa vomitar? Tú quedas desechado. Quedas desechado. O sea, no tiene entrada en el reino de Dios. Te vomitaré, porque ni eres frío ni eres caliente. Pablo, escucha que Pablo. Discúlpame, hermano. Aquí no se está hablando de Pablo. Aquí no se habla de Pablo. Disculpe. Es que tengo la mente tanto llena del nombre de Pablo que se me olvida y Pablo. Juan. Es Juan, ok, no es Pablo. Ok, a veces uno se confunde y pone a Pablo en el libro de Juan o pone a Pablo en el libro de Génesis sin darse cuenta. Dice aquí Juan, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa yo tengo necesidad. A mí no me hace falta nada de ti.
¿Oíste? A mí no me hace falta nada de ti, yo estoy bien, déjame tranquilo con mis mensajes y mis mensajes de apostasía. Déjame tranquilo que yo estoy bien. El que está mal eres tú. El que está mal eres tú. Entonces, tú dices que eres rico y te has enriquecido y de ninguna cosa tienes necesidad. Estas son tipo de iglesias que les gusta mucho el billete verde, los diezmos, los billetes. Pasen, hermano, pasen. Hay una bendición para ti si tú depositas 500 pesos. Y si tú depositas 1000, la bendición va a llegar rápido. Ese es el tipo de iglesia, ¿ves? Dice, y tú no sabes, aquí Juan le dice, y tú mismo no sabes que tú eres un des. Aquí usa la palabra con una preposición, ¿no? ¿Qué? Desventurado. Es un prefijo, ¿verdad? Perfecto, ok. Desventurado, el prefijo des. Ok, aquí Juan le dice, no sabes que tú eres un desventurado. La palabra desventurado con el prefijo des es lo contrario de bienaventurado. Lo contrario de bienaventurado es desventurado, que tú no eres bien recibido, Dios te va a vomitar. ¿Ok? Tú no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Ciego? Ay, Dios me revela, hermano. Ay, yo tengo una visión espiritual. Yo veo. Yo veo en el mundo espiritual, veo demonios, veo cosas bien profundas. Veo el tercer cielo. Yo veo. Dice Pablo, es Pablo. Dios mío. Dice Juan, discúlpame, no es Pablo. Dice Juan que está ciego. Aunque tú veas, tengo visión, sueño, revelación, no ves nada. Se parece mucho hoy en día a las iglesias. ¿Ok? Eres un pobre ciego y desnudo. ¿Por qué Juan le escribe diciendo desnudo? Porque no tiene el Espíritu Santo. Ay, Dios mío, Santo Espíritu de Dios. Porque no tiene el Espíritu Santo, está desnudo. Dios lo ve desnudo, no está lleno del poder del Espíritu Santo, está vacío, está hueco. Ahora escucha, versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí, no dice que de ustedes, ni de los ministerios, de mí. Por tanto, de mí, tú compres oro refinado en fuego para que tú seas rico y vestiduras blancas para que te vistas. ¿Qué significa las vestiduras blancas? Porque ellos no estaban vestidos de la justicia de Dios, estaban desnudos. No tenían la vestimenta del Espíritu Santo. Esta iglesia de la Odisea, entre las 7 otras iglesias más, es la iglesia que Dios le dijo a esta iglesia, arrepiéntete, arrepiéntete. Porque la iglesia de Filadelfia solamente Dios le dice, en las pruebas y las aflicciones que tú has pasado, en las pruebas, persecuciones, en los mártires, porque había muchos mártires, y ellos estaban pasando por persecución a causa del evangelio. Dice Dios a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:10, yo te guardaré. Qué hermoso. Cuando Dios te dice a ti, mira, amado hermano, mira, amada hermana, a pesar de las pruebas, aflicciones, de las afrentas que tú has tenido, Dios te dice, yo te voy a proteger de la ira. Qué lindo. En comparación a esta iglesia de la Odisea, que le dice, vístete de santidad. Vístete porque tú no estás vestido tan desnudo. Cuando Pablo habla de... Ahora vamos con Pablo. Vamos con Pablo. Cuando Pablo habla aquí de apostasía a las iglesias en este tiempo, la apostasía es la negación de la fe del evangelio. Escucha, listen to me, atiendan. Apostasía es la negación de la verdad de la fe. También se define como aquellos que se apartan
de la verdad de la fe es el evangelio o el abandono de la fe, como quieran llamarlo. Pero yo le digo más, la negación. Cuando alguien te dice a ti que tú vas a pasar por la tribulación y conocerás al anticristo, tú creyendo en Cristo, porque si tú creíste, la promesa es que tú serás librado de la ira, porque la tribulación es el castigo para aquellos incrédulos y apóstatas. Cuando alguien te dice a ti que tú conocerás al anticristo, que conocerás la cara del anticristo, lo que te está diciendo es que tú eres un apóstata. Porque los apóstatas niegan la verdad del evangelio. ¿Cuál es la verdad del evangelio que Cristo le dice a la iglesia? Que si han creído de fe de corazón, Dios te va a sacar, te va a proteger, te va a librar de la ira venidera que vendrá sobre el mundo. Esa es la verdad del evangelio. Cuando esa verdad del evangelio se niega y se contradice diciendo que tú pasarás por la tribulación y le verás la cara del anticristo, entonces eso Pablo le llama apostasía. Apostasía. Toda la verdad del evangelio, todo lo que el evangelio declara sobre tu vida, que te va sana, que te restaura, que te liberta, que te eres libre del poder del pecado, que se pretenda negar y contradecir, a eso Pablo le llama apostasía. Ahora presten atención, porque no he terminado. Cuando Pablo habla en el versículo 4 en adelante, en cuanto al hombre de pecado, versículo 3 en adelante, en cuanto al hombre de pecado y el hombre de apostasía y el hijo de perdición, está diciendo Pablo que Cristo no vendrá sin que antes, o sea, no está hablando Cristo en el día del arrebatamiento, no está hablando Cristo en este tiempo, no, sino que Cristo todavía no vendrá a establecer su reinado, que todavía el tiempo de juicio todavía no terminará sin que antes se manifieste una masiva grande de apostasía en ese tiempo, que tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación. En el periodo de tiempo de la gran tribulación, todavía Cristo no va a venir en su reinado sin que antes se manifieste una masiva de gente que apostatarán. ¿Cómo ellos van a apostatar? ¿Cómo esa masiva de grande gente, millares de gente van a apostatar? Adorando a la bestia, adorando la imagen del anticristo en idolatría, dejándose sellar, dejándose marcar, adorando al anticristo. Es así como ellos van a apostatar. Pero ¿por qué esa multitud masiva apostatan? Porque negaron la verdad del amor del evangelio. Escucha bien, de eso Pablo está hablando. La iglesia verdadera que decide creer en Cristo de corazón y que vive en santidad y no se sale de la verdad y predica la verdad como tiene que ser con amor y cree en el evangelio, creen en la protección de Dios y vive en la santidad, jamás puede apostatar. Porque Pablo le llama apóstata a aquellos que niegan la verdad del evangelio, la rechazan y la contradicen, comenzando con los paganos mundanos y terminando, primero, empezando por los cristianos hoy en día que se llaman cristianos, pero que niegan la verdad de la fe, y terminando con los paganos mundanos que nunca creyeron. A eso Pablo le dice que van a apostatar. ¿Cuándo van a apostatar? ¿Cuándo? En el tiempo de la tribulación, adorando a la bestia, al anticristo, aceptando todo el falso evangelio que el anticristo le va a traer. Escucha bien, porque no he terminado.
Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Dice aquí. Entonces, en el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Que Pablo está hablando tiempo futuro. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y milagros mentirosos. Muchos de los que negaron la verdad del Evangelio van a creer en esas señales mentirosas que el anticristo va a hacer. Con todo engaño con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para los que se pierden. No. Hermano, Dios me dice que tú vas a pasar por la gran tribulación. Le vas a ver la cara del anticristo. Pues te voy a decir una cosa. Te perdiste. Te tienen condenado. Hay personas que te tienen a ti condenado. ¿Qué falta de respeto es esa para la iglesia de Cristo? Dios mío. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escucha bien. ¿Por qué Dios permite un poder engañoso? Para que ellos mismos que negaron a Cristo, que negaron la verdad, no solamente los paganos, son aquellos que niegan la fe y la verdad también. ¿Verdad? Negaron la verdad, el amor de Cristo del Evangelio. Vendrá un poder engañoso que el anticristo dice, voy a predicar, pero que esa predicación del anticristo y el falso profeta que va a predicar en ese tiempo de la tribulación es un poder engañoso de mentira. Y que crean en esa mentira de engaño. ¿Para qué? Para que se pierdan. Escucha bien. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira a fin que sean condenados todos los que no creyeron. No solamente los paganos mundanos que rechazaron, sino aquella iglesia fría, parecida a la iglesia de la Odisea, que siempre niegan la verdad del Evangelio, que si tú eres salvo por fe, ellos dicen que tú te puedes perder. Que si tú eres libre de la ira porque creíste, muchos dicen que tú pasarás por la gran tribulación porque están negando la verdad del Evangelio, negando la verdad. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Voy a terminar, hermano. Voy a terminar porque estoy un poquito cansadito. Voy a hablar una palabra. Voy a dar una exhortación. Y dice así. Dios me está poniendo en mi corazón lo que Dios le dijo a Pedro. Lo que Dios le dijo a Pedro cuando Pedro el apóstol tenía una visión en la hora novena. En cuanto a un lienzo de animales. Yo sé que tú te acuerdas la visión que tuvo Pedro, el éxtasis o la visión, como quiera llamarle, que Dios le dio a Pedro, que tuvo Pedro un lienzo de animales en la hora novena. Y de acuerdo a esa visión voy a seguir hablando algo más en el libro de Efesios. Entonces Dios le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Pedro, mata y come, y no llames inmundo a lo que yo limpié. Pedro, mata y come, y no llames inmundo a lo que yo limpié. Ahora viene la palabra, en el nombre de Jesús. Efesios capítulo 5, 26 y 27. Pablo le llama a la iglesia una iglesia santa, limpia, bendecida. Una iglesia que Cristo va a buscar, una iglesia ya santa, que ya es santa. Cuando dice santa es que ya tú eres santo por la cruz, por la sangre de Cristo, por haber tú creído. Y el resultado es que Cristo venga en el arrebatamiento a buscar una iglesia que ya es santa. Esa es la declaración que Cristo va a hacer de la iglesia, que ha decidido creer en Cristo. ¿Ok? Ahora escuche bien. Mezclando Efesios 5, 26 y 27
con la enseñanza que yo te dije de la revelación de Pedro, el lienzo de animales, cuando Jesús le dijo a Pedro, mata y come, y no llames inmundo lo que yo limpié. Te digo a ti en el nombre de Jesús. Yo te digo a ti en el nombre de Jesús, a aquellas personas que les gusta mucho injuriar a la iglesia, te dice el Señor, no llames inmundo a aquella iglesia que ya Dios limpió con su sangre preciosa. No llames marihuano a aquella iglesia que Cristo limpió con su sangre y pagó el precio en la cruz en Cristo. Te dice el Señor, en el nombre de Jesús, no llames inmundo a la iglesia que Dios santificó, que compró a precio de sangre. La iglesia de Cristo se respeta. La iglesia de Cristo se respeta. No llames endemoniado a la iglesia que Cristo compró con su sangre y santificó ya. No llames perro a la iglesia de Cristo que compró con su sangre y santificó ya. No llames cerdo. No llames cerdo o caballo a la iglesia de Cristo que Cristo santificó ya con su sangre. Porque fue la sangre de Cristo que limpió su iglesia para llevársela en el día del arrebatamiento y no fuiste tú que la santificaste. En el nombre de Jesús te digo, alabado sea Dios. Bien, amado. Voy a dejar la profecía de Daniel las 7 semanas para otro día, hermano, en un mensaje aparte, porque ya estoy cansadito y no puedo seguir más. Dios te bendiga y terminé. Bueno, puedo seguir porque hay otro mensaje más. Aquí hay otro mensaje más. Claro que sí. Claro que sí. Hay otro mensaje más. Un trato especial con Israel y un trato especial con los gentiles. Ahora venimos. Hay más mensajes, pero estoy cansado, hermano. Vamos a dejar esto hasta el momento. ¿Ok? Dios te bendiga y los veremos pronto.